Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne au nuage, au Paris mon mirage, et de tout vent. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Mi nombre es Jessica Esteco y estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, con un nuevo capítulo, con una nueva editora. Ella es Sol, bienvenida Sol Correa, de Buchwald. Estuve practicando antes el nombre de la editorial, pero bueno, prefiero que lo diga la editora. Bienvenida Sol, ¿cómo estás? Gracias, Jessy. Bien, todo bien. Bueno, hablábamos un poquito en off cómo empezó Edición de Bolsillo, y que empezó justamente con una editora artesanal, y la verdad que particularmente a mí como editora me abrió un nuevo mundo entrevistar a las editoriales artesanales. Creo que hay así un pequeño boom, un gran interés, ¿no? por cómo se hacen los libros. Y creo que hay cada vez más editores que se están animando a estos nuevos, viejos formatos. Sí. Así que bueno, yo siempre me siento muy cómoda con los editores de estas artesanales porque lo hacen todo muy a pulmón, y a la vez tienen unos catálogos exquisitos. ¿Empezamos por el principio, Sol? Bueno, qué buena presentación. Me siento honrada ya. Empezamos con Sol y los libros, ¿te parece? Sol y los libros. Sol y los libros. Sí, o sea, ¿los libros desde Buchwald o No, desde el inicio? Desde el inicio, okay. Desde tu interés. ¿Cómo Bien. fue tu recorrido hasta llegar a ser editora? Me Okay. imagino que debe ser un amplio camino, pero bueno, vamos por ahí. Bueno, yo no nací en una casa con una biblioteca ingente, como muchos de los editores o de la gente que se fascina con los libros. Pero creo que el primer como encanto que tuve fue con esa colección de crónica que se llamaba 100%, que era 100 libros por 100 pesos, cada uno valía $1, y esa sí estaba en mi casa. Mi mamá las compraba todos los tomitos. No sé si salía uno por mes, no sé bien, pero aparecían. Y creo que ahí empecé como a leer los clásicos, básicamente. O sea que empezaste así como con una colección. Sí. Con esa idea de colección. Con esa colección popular, totalmente. Que leía Poe, me acuerdo, los cuentos de terror. Yo era chica, no sé, 11, 12 años, en los 90, era una colección de los 90. Poe, las rimas de Becker. Creo que ese fue como mi primer encanto con los libros. ¿Y después cómo llegaste a ser editora? Después, bueno, eso fue como obvio en ascenso, después en la adolescencia, como esa especie de polución de la escritura, que nos enviamos cartas entre amigas, la escritura del diario íntimo era como muy propio. Tenías mío. como ese ejercicio de escribir que nos pasaba en otras épocas. Para los que nos estén escuchando y sean más jóvenes, teníamos una cuestión incluso de papelitos por ahí, ¿no? Sí. Pequeños papeles, mensajes. Las cartas a las amigas. Sí. Era como para decirle, amiga, te quiero, mandabas 2 hojas de carpeta escribiendo. Sí, ese ejercicio de la escritura y del diario íntimo también. Toda experiencia era como canalizada ahí, ¿viste? Necesitaba ser narrada. Y eso a mí me abrió para decidirme a estudiar letras, porque me gustaba mucho escribir más desde el lado de la escritura que desde la lectura. Y bueno, ahí
cuando uno hace letras también, ¿no? Tiene, bueno, ¿qué hago con esta carrera? ¿Cuál es mi salida laboral? Y era el mundo editorial, la docencia, la escritura también, y bueno, abarqué los tres. ¿Abarcaste Fui los profe, tres? sí, empecé a trabajar en una editorial, Baudino Ediciones, que era una editorial que coeditaba con la UNSAM en ese momento, en el año 2006. ¿Qué hacías? ¿Tareas de corrección? Era el asistente editorial. Fue un trabajo que yo encontré en el diario Clarín, cuando uno buscaba trabajo en los avisos, se necesitaba asistente, y fui a la casa del editor. La editorial estaba en su casa, me recibe su esposa, me dan un café y listo, quedé. Y estuve ahí casi 11 años en esa editorial. Sí, fue como el oficio aprendido en esa casa editorial, literalmente. ¿Y sí. cuáles eran tus tareas? ¿Empezaste haciendo algo más sencillo y después se fue ampliando? En general, claro, empecé con trámites de la Cámara, obra publicada, asistí al editor, después empecé a corregir, me metí un poquito en la parte de producción, también revisaba las galeras, hasta que bueno, después fallece el editor y me quedo a cargo con la hija de él, y ahí también fuimos como más produciendo y entre las dos generando las ediciones. Después de eso también tuve experiencia en el ámbito más comercial. Fui corredora de Caja Negra y Cactus muchos años también, de esas editoriales. Hasta hace poquito trabajé ahí en la distribución. Entonces fui como armando mi cajita de herramientas desde diversos puntos hasta, bueno, el proyecto, ¿no? ¿Cuándo empezás a pensar en este proyecto? Mira, Buswell como idea, nosotros somos dos en la editorial, Enrique Salas y yo. En el 2015 empezó la idea de hacer algo, de armar una editorial. En el 2017 salen los primeros 2 títulos. En esos 2 años fuimos tratando de elegir los textos y de adquirir las herramientas, sobre todo para la edición artesanal, haciendo talleres de encuadernación, ya lo pensaban como algo artesanal, ¿no? Sí, lo pensamos así como la única posibilidad que teníamos para hacer una editorial, básicamente. Eso por un lado, y después yo tenía una fascinación por los cuadernos. Este ejercicio de la escritura de la adolescencia me llevaba a cada lugar donde iba, me compraba un cuaderno. Tenía como algo del objeto ahí medio latente, y hacer los talleres de encuadernación materializaron, digamos, este aspecto de la producción de la editorial para mí, que funciona. Hasta después de 10 años, digamos, podemos sostenerlo. 10 años. Wow. Sí, casi 10 años. Y bueno, nada, en la presentación yo te decía que para mí hay como muchos proyectos nuevos. ¿Vos sentís lo mismo? Porque hace 10 años es bastante, y hay varios que empezaron no hace mucho, pero igual van formando su catálogo. Sí, totalmente. Nosotros cuando arrancábamos, de hecho, fue como la elección muy ingenua, fue desde el lado de lo creativo, no tanto a nivel una estrategia de mercado como lo podemos ver ahora. Pero yo conocí a Barba de Abejas y a Cobra Verde, que eran unos libros que yo veía en las librerías cuando trabajaba de corredora, y me encantaban, y eran esas dos. Obviamente existían muchas más. Bueno, Funes es otro de los representantes de las editoriales artesanales que yo no conocía. Hoy en día es increíble y es maravilloso. Y incluso algo que también me llama mucho la atención es que editoriales grandes y consolidadas están como volcándose a este tipo de producción artesanal, porque quizás les rinde económicamente, porque ven que en las ferias quizás nuestros libros se destacan más. Y eso que hay ¿no? Hay como una vuelta, ¿no? Exacto. Al objeto, a lo que vos decías, Sí. a los cuadernos. A mí me encanta el formato cuaderno, me encanta.
Y sí, y veo cada vez más formatos como los no comerciales, y la gente le llama mucho la atención, e incluso hay ferias especiales para editoriales artesanales. Sí, sí, lo que pasa es que el libro, a ver, la gente cuando se acerca a un stand es esto, tocarlo, olerlo, ver que tiene cositas adentro extras. Es todo como una experiencia sinestésica del libro que hoy en día, obviamente con tantos estímulos visuales y distractivos de todo tipo, anclarte en eso tiene que tener sentido. Incluso pareciera algo más saludable, ¿no? Entonces, nada, desde ese lugar entiendo que haya más editoriales que se vuelquen a la producción artesanal. Nos contabas que comenzaste con 2 libros. ¿Cuáles eran esos libros y después cómo siguieron armando el catálogo? ¿Ya tenían pensado o fue surgiendo? Sí, el primero fue La tarea del traductor de Walter Benjamin. Sacamos ese primer título como una especie de declaración de principios sobre la traducción, porque es a lo que nos dedicamos. Nosotros traducimos del alemán, o sea, todos nuestros libros son autores que escriben en alemán. Y fue como, bueno, un guiño a eso. Esto es lo que vamos a hacer, esta es como la línea benjaminiana que nos convoca. Y el otro, si mal no recuerdo, fue Tenderenda, de Hugo Ball, que es una novela dadaísta que no estaba traducida al español y es una cosa totalmente descabellada. Entonces, como sacamos las 2 líneas, ¿no? Esos títulos que te pueden hacer base en un catálogo, que te sostienen un poco la venta y que sabes que no fallan, y el más jugado, como el arriesgado que no lo conoce nadie y por ahí no lo vendés nunca. Claro. Entonces fue por ahí, que creo que se mantuvo un poco a lo largo de los años, como esa línea más de artistas, o bueno, libros relacionados con el arte, que no es la obra misma, y bueno, una línea más de ensayo, si se quiere. ¿Por qué el nombre de la editorial? Bueno, Buchwald es Buch, por un lado libro, y Wald, selva o bosque en alemán, o madera del haya. Hay algo ahí como de lo material que también, como esa conjunción de los opuestos del libro y la madera que funciona. Por un lado, ese es el lado más creativo, sí. Pero el lado más real también es que mi socio tiene una parte del apellido de él es Buchwald. Entonces fue como... Listo, ya está. Claro, no pudimos desaprovechar el azar. Así que por eso. ¿Cuántos libros tienen ahora en el catálogo? Y bueno, si querés mostrarnos algunos también. Dale, mirá, este que es el que sacamos ahora, es el de Klim, es el número 50. ¿50? Sí, ya tenemos 50. A ver, ¿lo querés mostrar? Para los que nos están escuchando, pueden pasarse a YouTube o verlos directamente en YouTube. Ahí Sol está mostrando un hermoso libro. Es un libro que es una selección de la correspondencia de Klim. A la vez tiene textos curatoriales de curadores del arte, obviamente, sobre la obra de Klim. Es una antología de documentación. A ver, mira, es un archivo personal del artista. Sí. Viene con una postal. Viene con una postal, a ver, acá la voy mostrando. Ahí. No la voy a abrir. Ahí. Hay una serie de textos que recuperan justamente el archivo personal de los artistas. De esos acá, mira, hay justamente... Miren lo que es esto. 3. Hermoso el lomo. Voy a poner acá la carta. Y después, ¿qué más tenemos? Bueno, este que es un libro que fue medio un boom inesperado. Me acuerdo en la FED, FED, ¿te acordás? Es verdad. ¿Yo te hablé de ese? Creo no? que era de otro, pero... A preguntarme.
Me parece que era de Era de este, que era creo. de, sí, de ese que tenés ahí, pero la gente me escuchaba cuando vos me contabas y empezaba a mirar otros y empezaban a comprar, porque Sí. por ahí quizás pasa eso, que no se anima mucho a preguntar, el editor empieza a hablar y ahí ya. Bueno, De ese acuerdo. libro que estás mostrando ahí es Sí. el herbario de Rosa Luxemburgo. Hermoso. Es un herbario que ella llevó a cabo cuando estuvo presa en 1914 y en 1916 en Berlín y Breslavia. Ujú. Cuando ella la encarcelan, obviamente por desobediencia civil es la causa, pero bueno, era antimilitarista, Muy lindo. y pide que a sus amigas cuando la visiten a la prisión les lleven flores o plantas para ella hacer el herbario, y además recolecta de las prisiones, ¿no? Investiga en la biblioteca de la cárcel cuál era la familia, el género, el nombre en latín, y así hace 18 cuadernos. 18 cuadernos. Sí, 18 cuadernos de colegio. Es muy interesante el derrotero de esos cuadernos porque recién se catalogan en 2009. Ay, O sea, son de 1913 a 1918 el periodo que ella hace el herbario. Hay un momento donde desaparecen, no se saben dónde están. Aparentemente en los 80 estuvieron en Estados Unidos, hasta que un especialista alemán que está en búsqueda de ADN de Rosa encuentra los herbarios en Varsovia, en el archivo estatal polaco. Y ahí el archivo se da cuenta que los tiene y recién los cataloga en 2009. O sea, es increíble la historia de eso. Y ese librito está, o sea, para nosotros es medio un orgullo porque no está, primero que en español no existe, y segundo que es la primera edición que trabaja con la letra manuscrita de Rosa, y hace la transcripción. Generalmente hay dos ediciones, una en Alemania y una en Francia, que solo son facsimilares. Nosotros hicimos como un trabajo en conjunto con inteligencia artificial y nosotros de interpretación de la letra de Rosa para poder volcar todo. Claro, volcar lo sí. que ella había escrito, ¿no? Y el otro día contaba esto a una chica que es militante socialista y que Rosa la conmueve, ¿no?, en ese aspecto, y yo le contaba ese trabajo y me largué a llorar, pero porque fue muy emotivo hacerlo. Para mí, como entrar en su letra fue como entrar en su universo, y nada, muy impactante. Si lo cuento ahora lloro de nuevo. No sé si se dimensiona, pero fue lo que me pasó al editar ese libro. Y es una selección que hicimos, porque sí, no pudimos hacer los 18 cuadernos. Ahora me arrepiento, porque tuvo tan buena acogida el libro que dije, hubiera hecho todo. Bueno, pueden hacer la segunda parte, pensarlo distinto. Que distinto pero igual, ¿no? Como, bueno, agregar lo que se pueda. Qué bueno que la tecnología haya servido, ¿no?, para algo artesanal también. Totalmente. Sí, nos sirvió, o sea, con pinzas, porque fue como nos daba un primer panorama que obviamente había que pulir y nada. Hermoso. Chequear y volver a pensar, ¿no? Pero bueno, como para no arrancar de cero sirvió. Hablemos un poco de la materialidad, de cómo piensan, ¿no? El formato, digamos, las tapas, los colores, cómo seleccionan, digamos, cómo piensan los libros. Mira, hay algo que siempre a nosotros nos dicen, como que vos vas a una mesa de feria nuestra y es una heterogeneidad, formatos, colores, diseños, técnicas, que por ahí puede ser medio contraproducente a una identidad propiamente dicha de una editorial, pero nosotros defendemos eso porque los libros creo que se piensan a sí mismos, ¿no? Como que ellos nos dan el formato, por decirlo de alguna manera. No sé, el libro ese de Rosa que estábamos hablando,
es muy despojado y muy simple. No tiene contratapa, solo es el nombre de ella y el título, Sí. y está pensado como si fuera un cuaderno. Ujú. Entonces, no queríamos tener nuestra voz en esa edición porque la voz de ella es más poderosa que cualquier cosa que nosotros podamos decir en la contratapa. O sea, eso fue pensado así desde ella, desde el contenido mismo, digamos. El de Clean también tiene su particularidad, tiene mucho Sí. dorado, porque Tiene bueno, mucho él, dorado, sí. él es un artista que fue muy polémico en su época. También se han mostrado. Por intervenir en las artes aplicadas. Entonces era, bueno, sos artista o sos diseñador de interiores, y él usaba mucho el dorado, que era algo que también se le criticaba mucho, los arabescos. Entonces incorporamos eso en la edición. Es como que ellos nos van dando los elementos con los que trabajar, ¿no? Sí, obviamente tenemos una base de herramientas, que es la serigrafía sobre todo, y la tela, las tapas duras, Sí. enteladas, es algo que también solemos repetir. El lomo recto también, en eso sí no hemos variado, que nos dan nuestra base, ¿no? De ahí, bueno, exploramos dentro del universo del artista y de su contexto sobre todo, y también de los otros artistas o escritores que comparten época, que también aportan a la producción misma del autor. Y bueno, también estaba pensando eso, que cada editorial por ahí necesita de una identidad y su identidad es darle voz a los autores y ya está. Sí, sí. De hecho, por eso nunca el concepto de colección nos cuesta un montón ¿Sí? a nosotros. De hecho, no lo usamos porque una colección implica cierta uniformidad de Claro. criterios a nivel estético. Y nosotros no podemos hacer eso. No sé, todos estos libros, Sí. menos este, se pueden inscribir en el mismo tipo de libros, porque son archivos personales de artistas, cartas, diarios, bueno, postales, pero sin embargo, hacer todos con el mismo formato es casi, no sé, traicionarlos. ¿Cómo van recopilando desde la investigación, ¿no? Lo que quieren publicar y después cuánto lleva la traducción? La investigación, generalmente tenemos un par de páginas de archivos de museos. Los museos generalmente tienen bibliotecas virtuales que uno se puede bajar, incluso en alta calidad, imágenes. De ahí obtenemos muchos originales, y cuando queremos hacer, no sé, en un momento, bueno, con el libro de Sibila nos entusiasmamos A ver, lo con mostramos, sí, pásamelo que lo voy mostrando. con los naturalismos. Ah. Entonces, bueno, fue investigar en museos qué libros nos interesaban de eso. ¿Qué? Me encantó. Ese es un libro que Lo voy a ir mostrando. trabajamos en la diplomatura de Artes del Libro de la UNA. Fue como un proyecto que salió de ahí. Ujú. Hermoso. Los originales de ese libro estaban en Fractur, que es la gótica alemana. Hicimos una traducción desde la Fractur, entonces también hubo como un ejercicio de entender la tipografía. Hermoso. Y este también, ¿no? Fue... Sí, ese también tuvo... Sibila era una figura, nos pasa eso un poco, que nos sorprende que hay figuras que hay vacíos editoriales y que la gente ya las conoce y las espera. Y aparecen en y nos estos dicen, "Ay, formatos por fin hermosos". salió Sí. este libro. Y es como, qué bueno. Y Sí. con respecto a la tirada, ¿la piensan antes? ¿O se organizan más para las ferias? No, tiramos entre 30 y 50 cuando sale la novedad. Okay. Si eso se agota, sacamos una pequeña tirada de 10 o 20. Y después, sí, cada feria, un mes antes, las ferias más grandes por ahí, Ujú.
hacemos un listado para producir todo lo que va a la feria. Después tenemos un pequeño stock para mantener la tienda online activa. Y los pedidos que entran de librerías van por aparte también. Los producimos específicamente para ellos, digamos. No sacamos de nuestro stock ni de tienda ni de ferias. Ya los tienen como separados más o menos en cuanto a la producción. Sí. ¿Y en librerías? ¿Están en librerías? Estamos en librerías. ¿Les costó estar en librerías? No, porque justamente como yo era corredora, Claro. fue el contrario. Ahí tuviste la ventaja buenísimo de poder aplicarlo Total. después. Y a la vez fue un poco al revés, como desandar esos contactos, porque al principio nosotros no queríamos trabajar con librerías, porque los costos de nuestros libros no son están como al nivel de cualquier libro industrial, el precio. Sí. Y sin embargo los costos son muy elevados en relación a un libro industrial. Entonces hay un circuito que implica, un 40% de descuento a la librería, que lo entiendo y yo amo las librerías y quiero, y todos queremos que vivan las librerías, pero en nuestro proyecto quizás eso no nos funcionaba tanto porque tenemos que vender el libro 3 veces más de lo que salen y no los compra nadie. Entonces era como yo conocía a todos los libreros por mi trabajo en Coma 4, en la distribuidora, y era como, Sol, tráeme tus libros a la librería, y yo... Claro. ¿Cómo te explico? Claro, que no sé si es un negocio para... Entiendo que por ahí me quieren hacer un favor, pero claro, a mí mucho no me rendía. Pero hoy en día sí tengo como clientes libreros bien específicos que me sirve un montón. Los pedidos que me hacen me recontra sirven, los preparo para ellos, tenemos un acuerdo que nos sirve a las dos partes y está buenísimo. Son, en Mar del Plata, el Gran Pez, en Rosario, Mal de Archivo, acá en Capital, Medio Pan, Libros Ref, en el Museo de Bellas Artes, en Proa, alguna que otra más. ¿Y en la tienda digital? ¿Tienen tienda digital? Y en la tienda sí, es nuestro mayor canal de venta básicamente. Sí, por Instagram y la tienda online. Instagram también se mueven bastante, ¿no? Sí, le metemos mucho ahí. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y seguimos hablando con Sol. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. La Sala Pública de Lectura de la Biblioteca del Congreso ofrece a los usuarios una vasta colección de material bibliográfico impreso, conformada por obras de los distintos campos del conocimiento. Para consultar los materiales, el usuario dispone del catálogo en línea, donde puede ubicar el material que desea por diversas opciones de búsqueda. Se brinda el servicio de préstamo de materiales para consulta in situ. Las consultas o sugerencias pueden realizarse personalmente o por correo electrónico. BCN Radio.
Historias, entrevistas, testimonios, toda la información está en BCN Radio. Seguimos en la edición de Bolsillo, nos toca la sección del Sundoku. ¿Estás preparada? Me dijo recién, y sí, ya estoy acá. El Sundoku, bueno, es un ping-pong de preguntas y respuestas que incluye otros ping-pongs de preguntas y respuestas, en donde acá no juzgamos a nadie, solamente hay que responder brevemente a estas siguientes preguntas. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer. Así que esa sería la pregunta. Sol, ¿comprás más libros de los que podés leer? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Todo el tiempo. ¿Cuál era tu libro favorito que recuerdes? Bueno, en la niñez un poco nos contaste y en la adolescencia, ¿alguno que te haya marcado? Sí, Del amor y otros demonios. Lo leí en el colegio y me acuerdo que me iba... Bueno, no tengo que avisar breve, sigamos. ¿Prestás libros? Sí. Sí. ¿Hay un libro que no prestarías? No, ¿No? pero es con a duras penas, pero suelto la mano. Sí. ¿Te quedaste con libros que te prestaron? Probablemente. ¿Lees varios libros a la misma vez? Sí, millones. ¿Marcás o subrayás los libros? Sí. Ay, no. Estos Sí, no, ¿no? sí. No, No. por supuesto que los Artesanal, míos. obvio. ¿Cuál es tu mejor momento y lugar para leer? Viajando. ¿Viajando? Sí, en un tren, en un micro. Vamos a Un gato en la biblioteca. Nosotros, esta cuestión de que a los editores les gustan, a la mayoría les gustan los gatos, no sé si será tu caso. Y esta cuestión de las bibliotecas de si hay algún orden. ¿Vos tenés algún orden? Orden, sí. Contame qué orden tenés. Creo que es temático. ¿Temático? Como, sí, libros sobre libros de arte, la parte de fanzines y artesanales. Hay un mueble específico para poesía. No es tanto género, sino más bien tema. Las novelas, algunos por colección. Ya nos hablaste de esta pregunta, si tenías colecciones. Sí, después de grande empezaste a tener colecciones. Tengo solo Futuros Próximos de caja negra. ¿Edición de lujo o de bolsillo? Ay, difícil. Las dos. Ambas, sí, ambas, totalmente. ¿Libro en formato papel o digital? No, papel. ¿Papel? Sí. ¿Tenés alguna biblioteca digital? No, No. ninguna. Vamos a la hora maldita, que es la otra cara de la edición, cuando las cosas no salen por ahí como uno piensa. Au Paris, mon mirage est de tout vent tendance. ¿Qué inconvenientes se te presentaron como editora y cómo los solucionaste? Inconvenientes, bueno, nada, vivir con el error todo el tiempo. Sí. Sí, pero una vez me acuerdo que hice toda una tirada, un libro de Roth. Pegué todos los interiores al revés de la tapa, toda la tirada. En ningún momento lo chequeé y cuando los fui a abrir estaban todos dados vuelta. Y dije, no, bueno, empezar de cero. ¿Y cómo lo solucionaste? No, empezar de cero, arrancando todo y volverlos a hacer. Y desde ahí creo que los miro 3 veces seguro en la dirección antes de entapar. ¿Hay un libro que te hubiera gustado editar? Y yo creo que sí, Herta Müller. A ella pasa que los derechos los tiene Ciruela, pero es una escritora que me fascina.
Sí. ¿Hay algún género que sentís que no editarías, que no, porque no te guste, porque No, ¿sabes qué no? no? No tengo ningún prejuicio. ¿Qué tareas te ves haciendo como editora que antes ni te imaginabas? Hoy editando. Hoy editando, ponele, la estudiante de letras, Sí, de, no, de lo que pensabas que era editar a lo que, bueno, en la práctica finalmente. exacto. No, yo creo que cuando, sobre todo con lo manual, coser el papel, nunca me hubiera imaginado que iba a vivir de eso, básicamente. Mira, tengo esta pregunta que la hago en general, pero me gustaría preguntártela, ¿qué importancia le das y cuánto te lleva las contratapas? Y vos acá nos mostrabas que no teníamos. ¿Es algo que no te preocupa? ¿Eso lo volcás en una introducción? ¿Cómo haces? No creemos que la contratapa sea un espacio donde, como te decía antes, ¿no? Donde nosotros tengamos que ocupar sí o sí para que esté la voz de la editorial. Para mí la editorial puede estar en cualquier parte del libro, justamente por eso hacemos las cosas de manera artesanal. Entonces es un espacio que si el libro sugiere que lo llenemos, lo abordamos con toda la responsabilidad del mundo, pero no nos es imprescindible. Muy interesante tu respuesta. ¿Existe un lector ideal? Ideal. O sea, ¿quién editas para un lector? ¿Para quién editas? No. De hecho, generalmente los lectores que pensamos no son los que después los que compran los libros. libros. Exacto. Y eso está buenísimo también. Bueno, vamos al libro bicentenario, se llama esta sección. Tant d'envie, tant d'espoir, tour à tour, que ton infâme vie. Que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial y cómo pensás que nos van a cambiar como lectores y como editores? Justo ayer hablábamos con mi socio, que él es, el traductor de la editorial, y él me comentaba que el concepto nos preocupa más como el concepto de traducción en relación a la inteligencia artificial, como que se espera que se recompongan los equipos de trabajo, que quizás no se necesite un traductor, sino un equipo en el que corrija esa traducción. Entonces el corrector de traducciones va a ser una figura por ahí más importante. Y nada, pensábamos eso, cómo a nosotros también nos va a perjudicar. Claro. O no creo que beneficie. Como una cuestión así de incertidumbre, claro, en algo que hacen concretamente. Exacto. Y que hace también sí. A la editorial, ¿no? Sí, por supuesto, es como uno de nuestros ejes. Pero por el momento es eso, tratar de anticiparse un poco a la reflexión sobre eso. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? No, para nosotros nunca, pero definitivamente nunca. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editora? Yo creo que eso mismo, lo mejor y lo peor es que un libro no tenga punto final. Lo peor porque uno es como que es la roca de Sísifo, que vuelve a él, la arroja, pero seguís volviendo. Es como esto de encadenarse un poco al proyecto, que sabes que ¿cuándo termina esto? ¿No? A veces me agarra como esa angustia y ansiedad de decir no tiene final, y a la vez está bueno eso, ¿no? Como que los libros son infinitos y podemos seguir editando toda la vida. Vamos a la parte de recomendaciones. ¿Tenés ganas de recomendarnos un libro clásico que te guste? Bueno, a mí me marcó mucho Metamorfosis de Ovidio. Es un libro que es, no sé, no indescriptible. ¿Un libro nuevo?
Y nuevo, bueno, Herta Müller, ahora el que tengo en la mochila, es una antología de ensayos de ella, se llama Una mosca atraviesa medio bosque, que ella hay que conocerla, simplemente. ¿Una editorial nacional? Bueno, me gusta mucho lo que hace Mariana Lerner en Ripio. Uh-huh. Me parece muy interesante su editorial en muchos aspectos. Los tenemos que invitar, todavía no mira, pasaron por Edición de Bolsillo. Sí, me parece alucinante. Sobre todo también me siento muy hermanada con... Ella trabaja mucho con arte, pero desde otro lugar, desde la ficción, desde las experiencias de los artistas, y eso es algo que también me convoca a mí como editorial y le pone también. Y ella está en circuitos, siendo industrial, se mueve en circuitos de arte impreso y de artesanales, y eso me gusta, como que está ahí en un híbrido que me resulta interesante como editorial. ¿Una editorial extranjera? Y extranjera, Adelphi, la italiana de Roberto Calazo, o sea, es también medio nuestro faro ahí en traducción y clásicos. ¿Y un editor o editora? Editor y editora. Bueno, yo tengo que nombrar a mis amigas, a mis amigas Lauras de Charco y Industria Mínima, porque sé con el amor que hacen las cosas, con el compromiso, y yo nada, no puedo más que admirarlas a ellas. Eso. Muchísimas gracias, Sol. A vos, hemos Jessy, terminado gracias. con esta entrevista. Las redes, ¿nos querés decir? Redes. Sí, Buchbal Editorial en Instagram y la web buchbaleditorial.com. ¿Y Buchbal se escribe? BLUCHWALD. Complicado. Bueno, muchísimas gracias, Sol. Gracias. Bueno, mi nombre es Jessica Esteco. Los invitamos a que nos sigan en las redes de Edición de Bolsillo, que sigan también a BCN Radio. Agradezco al equipo técnico por estar siempre atentos y me despido de este capítulo. Nos vemos, nos encontramos en las redes y por BCN Radio.